Bienvenido a una noche llena de magia y sueños. Hoy te contaremos 8 leyendas que exploran los misterios del viento, las estrellas y el equilibrio. Prepárate para cerrar los ojos, dejar atrás las preocupaciones del día y sumergirte en un mundo lleno de secretos y aventuras. La doncella del bosque encantado. Érase una vez, en una aldea rodeada por frondosos bosques y montañas cubiertas de niebla, vivía una joven llamada Elise. Desde pequeña había sido conocida por su bondad y conexión especial con la naturaleza. Mientras otros niños jugaban en los campos o ayudaban a sus padres en las labores diarias, Elise prefería pasar su tiempo en el bosque, escuchando los susurros de los árboles y siguiendo el vuelo de los pájaros. Algunos aldeanos la miraban con admiración, creyendo que tenía un don divino, mientras que otros, más supersticiosos, la acusaban de brujería. El bosque que rodeaba la aldea tenía fama de estar encantado. En su corazón se encontraba un claro prohibido, un lugar del que se decían muchas historias. Se creía que estaba habitado por un espíritu antiguo que protegía la naturaleza de los humanos que intentaran dañarla. Aunque los aldeanos evitaban aquel lugar, Elise siempre había sentido una extraña atracción hacia él. Una noche, cuando la luna llena bañaba el bosque con su luz plateada, Elise sintió un impulso incontrolable. Abandonó su cabaña en silencio, envolviéndose en su capa azul, y se adentró en el bosque. A medida que avanzaba, el aire parecía volverse más denso, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, llegó al claro prohibido. En el centro del claro crecía un roble inmenso, cuyas ramas parecían tocar el cielo. Sus raíces formaban una red intrincada que parecía sostener la tierra misma. Elise se acercó, maravillada por la majestuosidad del árbol. De repente, una voz profunda resonó en el aire. ¿Quién osa entrar en mi dominio bajo la luz de la luna? Elise dio un paso atrás, asustada. Miró alrededor, buscando la fuente de la voz, hasta que vio una figura luminosa emerger del roble. Era el espíritu del bosque, una criatura etérea de ojos brillantes y presencia imponente. «Soy Elise, hija de esta tierra», dijo con valentía, aunque su corazón latía con fuerza. «No vengo a hacer daño. Amo este bosque más que a nada». El espíritu la observó con atención, como si pudiera ver dentro de su alma. «Eres diferente a los demás humanos», dijo finalmente. «Has mostrado respeto hacia mi dominio. Por ello, te concederé un don. A partir de ahora podrás entender el lenguaje de los animales y las plantas. Pero recuerda, este poder es un privilegio, no un derecho. Úsalo sabiamente». Elise inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y prometió usar su don para proteger la naturaleza y ayudar a quienes lo necesitaran. Al día siguiente, Elise descubrió que podía entender los susurros de los árboles y las canciones de los pájaros. Los animales acudían a ella sin miedo, como si supieran que podían confiar en ella. Este don pronto se convirtió en una bendición para su aldea. Cuando las cosechas fallaban, Elise hablaba con la tierra y descubría lo que necesitaba. Si un niño se perdía en el bosque, los lobos la guiaban hasta él. Los aldeanos comenzaron a respetarla aún más, viéndola como una protectora de la naturaleza y una guía espiritual. Sin embargo, no todos estaban contentos con su don. Algunos aldeanos, cegados por la superstición, comenzaron a difundir rumores. Decían que Elise había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que su poder provenía de algo maligno. Aunque estas palabras la entristecían, Elise continuaba ayudando a todos, incluso a aquellos que dudaban de ella. La fama de Elise pronto se extendió más allá de los límites de la aldea. En un reino lejano, el joven príncipe Aldrich se enteró de sus hazañas. Su reino estaba en crisis, una plaga devastaba las cosechas y el hambre y la enfermedad se habían apoderado de su pueblo.
Desesperado, Aldrich decidió buscar a Elise, esperando que su don pudiera salvar a su reino. «He oído hablar de ti, Elise», dijo el príncipe cuando la encontró en el bosque, rodeada de animales y flores. «Mi pueblo está muriendo. Necesitamos tu ayuda. Si vienes conmigo, prometo proteger este bosque y ofrecerte todo lo que necesites». Elise aceptó, pero puso una condición. «Debo llevar conmigo las semillas de los árboles de este bosque y a los animales que deseen acompañarme. Solo así podré crear un refugio natural para sanar tu tierra». El príncipe aceptó, y juntos emprendieron el viaje al reino, llevando consigo un pequeño séquito de animales y plantas. Al llegar al reino, Elise se horrorizó al ver la devastación. Los campos estaban secos y la gente apenas tenía fuerzas para levantarse. Sin perder tiempo, comenzó a trabajar. Plantó las semillas en un terreno fértil y pidió a los aldeanos que ayudaran a cuidar los árboles jóvenes. Con la ayuda de los animales y su conexión con la naturaleza, el suelo comenzó a recuperar su vitalidad. Elise también enseñó a los aldeanos a utilizar las plantas medicinales para curar a los enfermos y a respetar la tierra para evitar futuras calamidades. Poco a poco, el reino comenzó a prosperar de nuevo. Sin embargo, no todos en la corte del príncipe estaban contentos con la presencia de Elise. Algunos consejeros, envidiosos de su poder y temerosos de su influencia, comenzaron a difundir rumores de que ella era una bruja que había traído la plaga al reino para ganar poder. Estos rumores llegaron a oídos del príncipe, quien, aunque dudaba de su veracidad, decidió actuar por presión de su corte. Una noche, Elise fue arrestada mientras dormía. Fue llevada a una torre alta y oscura, acusada de hechicería. Aunque Aldrich sentía remordimientos, permitió que sus consejeros lo convencieran. Desde la torre, Elise podía ver el bosque a lo lejos. Aunque estaba atrapada, no estaba sola. Los pájaros llevaban mensajes a los aldeanos agradecidos, quienes comenzaron a exigir su liberación. Los lobos y zorros se reunieron cerca de la torre, vigilando día y noche. Una noche, bajo la luz de la luna llena, el espíritu del bosque apareció en la celda de Elise. «Has demostrado valentía y bondad, Elise. Ahora es momento de que los responsables de tu sufrimiento enfrenten las consecuencias». Al día siguiente, una tormenta terrible azotó el castillo. Los jardines y campos que Elise había cuidado quedaron intactos, pero el resto del castillo fue destruido. Los consejeros que la habían acusado huyeron, y el príncipe, dándose cuenta de su error, liberó a Elise y le pidió perdón. «Prometo que protegeré la naturaleza y respetaré sus leyes», dijo Aldrich, inclinándose ante ella. Elise, aunque aceptó su disculpa, decidió regresar a su bosque. Allí vivió el resto de sus días, cuidando de la naturaleza y enseñando a las futuras generaciones a respetarla. La bondad y la sabiduría son tesoros invaluables que deben ser protegidos, no temidos. Respetar la naturaleza y a quienes la cuidan es esencial para el equilibrio del mundo. El molinillo mágico. Érase una vez, en un reino distante, un joven llamado Hans, que vivía con su anciana madre en una pequeña cabaña junto al bosque. Hans era un muchacho trabajador y amable, pero su madre solía quejarse de que era demasiado confiado. Siempre ayudaba a quienes encontraba en el camino, sin esperar nada a cambio. Aunque esta generosidad le había hecho ganar amigos entre los aldeanos, también había quienes se aprovechaban de su bondad. Una tarde, mientras Hans recogía leña en el bosque, se encontró con un anciano vestido con ropas andrajosas. El hombre estaba sentado al pie de un árbol, con el rostro cansado y las manos temblorosas. «Buen hombre», dijo el anciano con voz débil, «¿podrías darme algo de comer? No he probado bocado en días». Hans, sin dudarlo, sacó un trozo de pan de su bolsa y se lo ofreció al anciano.
Este lo aceptó con gratitud y después de comer, dijo: «Eres un joven bondadoso, Hans. Quiero recompensarte por tu generosidad. Toma esta bolsa, dentro encontrarás algo que cambiará tu vida, pero úsalo sabiamente». Antes de que Hans pudiera preguntar más, el anciano desapareció en el bosque como si se hubiera desvanecido entre las sombras. Intrigado, Hans abrió la bolsa y encontró un pequeño molinillo de madera. No parecía especial, pero recordó las palabras del anciano y decidió guardarlo. Cuando regresó a casa, su madre estaba molesta porque había tardado demasiado en volver. «Siempre estás perdiendo el tiempo ayudando a extraños», dijo mientras lo regañaba. «¿Qué es eso que traes ahí?». Hans le mostró el molinillo, pero su madre no vio nada especial en él. A pesar de sus quejas, Hans colocó el molinillo sobre la mesa y pensó en lo que podría significar. Esa noche, mientras cenaban el poco pan que les quedaba, Hans recordó las palabras del anciano. Miró el molinillo y casi sin pensar, dijo en voz alta: «Molinillo, dame algo para comer». Para su sorpresa, el molinillo comenzó a girar. En cuestión de segundos, la mesa se llenó de platos deliciosos, pan recién horneado, frutas frescas y hasta carne asada. Hans y su madre quedaron boquiabiertos. Desde ese día, el molinillo se convirtió en su mayor tesoro. Podía proporcionarles todo lo que necesitaban, pero Hans siempre recordaba usarlo con moderación. La noticia del molinillo mágico pronto se extendió por el pueblo. Los aldeanos comenzaron a visitar a Hans, pidiéndole comida o ayuda. Aunque su madre se preocupaba por atraer demasiada atención, Hans no podía negarse a compartir su buena fortuna. Pronto, su pequeña cabaña se convirtió en un lugar de reunión para los necesitados. Un día, un comerciante rico que vivía en un castillo cercano escuchó hablar del molinillo. Era un hombre codicioso que no soportaba la idea de que un simple aldeano tuviera algo tan valioso. Decidió que debía apoderarse del molinillo a toda costa. El comerciante visitó a Hans fingiendo ser un amigo generoso. Le ofreció monedas de oro y joyas a cambio del molinillo, pero Hans se negó. «No puedo venderlo», dijo. «Este molinillo no es solo para mí. Ayuda a todos los que lo necesitan». El comerciante, frustrado, decidió tomar el molinillo por la fuerza. Una noche, envió a sus hombres al bosque para robarlo. Entraron sigilosamente en la cabaña de Hans mientras dormía y se llevaron el molinillo sin que nadie los viera. Al despertar, Hans y su madre descubrieron que su tesoro había desaparecido. «¿Qué haremos ahora?», preguntó su madre, desesperada. Hans, aunque triste, no se dio por vencido. Decidió viajar hasta el castillo del comerciante para recuperar el molinillo. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger el regalo que había recibido. Mientras tanto, el comerciante, ansioso por probar el molinillo, ordenó a sus sirvientes que lo trajeran al gran salón del castillo. Recordando los rumores, dijo en voz alta: «Molinillo, dame un banquete digno de un rey». El molinillo comenzó a girar y en cuestión de minutos el salón estaba lleno de comida exquisita. El comerciante estaba encantado, pero pronto descubrió que había un problema. No sabía cómo detener el molinillo. La comida continuaba apareciendo, llenando el salón, los pasillos y todas las habitaciones del castillo. Los sirvientes intentaron detener el molinillo, pero no sabían cómo hacerlo. El caos se desató. La comida desbordó las puertas del castillo, inundando el patio y alcanzando el pueblo cercano. Los aldeanos, asustados y confundidos, miraban cómo el castillo se convertía en una montaña de comida. Cuando Hans llegó al castillo, vio el desastre y supo lo que había sucedido. Con valentía, se abrió paso entre la multitud y entró en el salón principal, donde encontró el molinillo girando sin control. «Molinillo, detente»,
ordenó Hans. Al instante, el molinillo dejó de girar. El comerciante, avergonzado, cayó de rodillas ante Hans. «Por favor, perdóname», suplicó. «No debí haberte robado». Hans miró al comerciante con severidad, pero su corazón bondadoso no le permitió guardar rencor. «El molinillo no fue hecho para la codicia», dijo. «Es un regalo para ayudar a quienes lo necesitan. Si prometes cambiar tus maneras, tal vez puedas aprender algo de esta experiencia». El comerciante asintió, prometiendo ser más generoso y humilde. Hans tomó el molinillo y regresó a su aldea, donde continuó usándolo para ayudar a los demás. Nunca más permitió que su tesoro cayera en manos equivocadas y se aseguró de que el molinillo fuera usado solo para el bien. Con el tiempo, Hans se convirtió en una figura respetada y querida en su aldea. Su generosidad y sabiduría dejaron una marca imborrable en quienes lo conocieron. La moraleja de esta historia es que la verdadera riqueza no está en el oro ni en los bienes materiales, sino en cómo usamos lo que tenemos para ayudar a los demás. La codicia solo lleva al caos, mientras que la generosidad crea un legado duradero. Los dos hermanos. Había una vez dos hermanos que vivían en las afueras de un pequeño pueblo rodeado por vastos bosques. Eran huérfanos desde muy jóvenes, y aunque compartían la misma sangre, sus corazones no podían ser más diferentes. El hermano mayor, llamado Klaus, era egoísta, avaricioso y solo pensaba en su propio beneficio. El menor, Wilhelm, era amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás, incluso si eso significaba sacrificar su propio bienestar. La vida en su pequeña casa de madera no era fácil. Ambos trabajaban como leñadores, pasando sus días en el bosque cortando árboles y vendiendo la madera en el mercado del pueblo. Klaus solía guardar la mayor parte del dinero para sí mismo, dejando a Wilhelm con apenas unas monedas para comprar comida. Sin embargo, Wilhelm nunca se quejaba. Su bondad y paciencia eran inquebrantables. Una mañana, mientras trabajaban en lo profundo del bosque, Wilhelm escuchó un suave gemido que parecía provenir de un matorral cercano. Dejando su hacha a un lado, se acercó y descubrió un pequeño zorro atrapado en una trampa. El animal, con los ojos llenos de miedo, intentaba liberarse sin éxito. «Pobre criatura», dijo Wilhelm, arrodillándose junto al zorro. «No temas, te ayudaré». Con cuidado, desató la trampa y liberó al zorro. El animal lo observó por un momento antes de hablar, para sorpresa de Wilhelm. «Gracias, buen hombre», dijo el zorro. «No soy un zorro ordinario, sino un espíritu del bosque. Has mostrado un corazón puro al ayudarme, y por ello quiero recompensarte. Toma esta pequeña flauta. Si alguna vez necesitas mi ayuda, solo toca una melodía, y acudiré a tu llamado». Wilhelm aceptó la flauta con gratitud y guardó el incidente en su corazón como un secreto, sabiendo que Klaus no lo entendería. Esa misma noche, los hermanos regresaron a casa. Mientras Wilhelm preparaba una humilde cena con lo poco que había logrado comprar, Klaus lo observaba con desprecio. «Siempre estás ayudando a otros, pero ¿de qué te sirve?», dijo Klaus mientras mordía un trozo de pan duro. «El mundo no recompensa a los débiles». Wilhelm no respondió, convencido de que la bondad era una recompensa en sí misma, aunque Klaus nunca pudiera entenderlo. Días después, Klaus escuchó rumores en el pueblo sobre un tesoro escondido en lo profundo del bosque. Según la leyenda, un rey había enterrado un cofre lleno de oro y joyas en un claro secreto, protegido por un guardián mágico. La codicia brilló en los ojos de Klaus al oír la historia, y esa misma noche convenció a Wilhelm para buscar el tesoro juntos. «Podríamos ser ricos, Wilhelm», dijo Klaus. «Piensa en lo que podríamos hacer con todo ese oro. No más días trabajando en el bosque.
Podrías ayudar a tantos como quisieras. Wilhelm, aunque dudaba de las intenciones de su hermano, accedió. Sabía que Klaus no era el tipo de persona que se rendía fácilmente, y prefería acompañarlo para asegurarse de que no se metiera en problemas. A la mañana siguiente, los dos hermanos se adentraron en el bosque, siguiendo los vagos rumores que Klaus había escuchado. El camino era largo y lleno de peligros. Atravesaron pantanos oscuros, escalaron colinas empinadas y cruzaron ríos traicioneros. Mientras Klaus avanzaba con impaciencia, Wilhelm se detenía para ayudar a los animales en apuros o recoger hierbas medicinales que encontraba en el camino. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a un claro oculto por altos árboles y arbustos espinosos. En el centro del claro había un enorme roble con un tronco tan ancho que parecía una pared. A sus pies, una gran piedra plana marcaba el lugar donde, según la leyenda, estaba enterrado el tesoro. «¡Ahí está!», exclamó Klaus, corriendo hacia el roble con su pala. Pero antes de que pudiera empezar a cavar, el suelo tembló y una figura imponente emergió del tronco del árbol. Era un gigante, con una barba de musgo y ojos que brillaban como fuego. Su voz resonó como un trueno. «¿Quién osa perturbar este lugar sagrado?». Klaus retrocedió, temblando de miedo, pero Wilhelm dio un paso adelante y se inclinó respetuosamente. «Perdónanos, noble guardián», dijo Wilhelm. «No deseábamos perturbar tu descanso. Mi hermano y yo escuchamos historias sobre un tesoro escondido aquí, pero ahora entiendo que no tenemos derecho a tomar lo que no nos pertenece». El gigante observó a Wilhelm con curiosidad, como si pudiera ver la sinceridad en su corazón. Luego miró a Klaus, cuya avaricia era evidente en sus ojos. «El tesoro no es para los codiciosos», dijo el gigante. «Sin embargo, veo que uno de ustedes tiene un corazón puro. Tú, joven amable, recibirás una recompensa por tu bondad». El gigante extendió su mano y una luz brillante apareció en el aire. Cuando la luz se desvaneció, Wilhelm sostenía una pequeña caja de madera tallada con intrincados diseños. «Esta caja contiene algo más valioso que el oro», dijo el gigante, «pero solo alguien con un corazón noble puede abrirla». Wilhelm agradeció al gigante y guardó la caja en su bolsa. Klaus, en cambio, estaba furioso. «¿Por qué él y no yo?», gritó, enfrentándose al gigante. «Yo también merezco una recompensa». El gigante lo miró con dureza. «La codicia siempre lleva a la ruina», dijo antes de desaparecer en el tronco del árbol. Durante el viaje de regreso, Klaus no dejaba de mirar la caja que Wilhelm llevaba consigo. La envidia crecía en su interior con cada paso. Una noche, mientras acampaban junto a un río, Klaus decidió actuar. Esperó a que Wilhelm se quedara dormido y con cuidado tomó la caja de su bolsa. Al abrirla, un fuerte viento salió de la caja, acompañado de un grito aterrador. Klaus cayó al suelo y la caja se cerró de golpe. Wilhelm se despertó al oír el ruido y vio a su hermano pálido y temblando. «¿Qué has hecho?», preguntó Wilhelm, ayudando a Klaus a levantarse. «Quería saber qué había dentro», murmuró Klaus, incapaz de explicar lo que había sentido. Wilhelm no lo regañó. En lugar de eso, decidió que era mejor no intentar abrir la caja hasta regresar a casa. Cuando finalmente llegaron, Wilhelm colocó la caja en la mesa y con calma la abrió. Para su sorpresa, dentro no había oro ni joyas, sino una semilla dorada. «¿Eso es todo?», se burló Klaus. «¿Todo ese esfuerzo por una simple semilla?». Pero Wilhelm no estaba decepcionado. Recordó las palabras del gigante y decidió plantar la semilla en el jardín detrás de su casa. Para su asombro, la semilla creció rápidamente, convirtiéndose en un árbol que daba frutos dorados.
Cada uno de esos frutos podía alimentar a una familia entera durante días y nunca dejaban de crecer. Wilhelm usó los frutos del árbol para ayudar a los aldeanos, asegurándose de que nadie en el pueblo volviera a pasar hambre. Klaus, sin embargo, continuó persiguiendo tesoros en el bosque, siempre buscando algo que pudiera llenar el vacío en su corazón, pero nunca encontró la felicidad. La moraleja de esta historia es que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro ni en las posesiones materiales, sino en cómo usamos lo que tenemos para hacer el bien. La bondad y la generosidad son las únicas cosas que realmente enriquecen el alma. La doncella sin manos. Había una vez un humilde molinero que vivía en el borde de un bosque oscuro con su esposa y su única hija. A pesar de su pobreza, la familia era feliz, pues la hija, cuyo nombre era Anneliese, era una joven dulce y trabajadora que cuidaba del hogar con dedicación. Sin embargo, un día el molinero cometió un terrible error que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras trabajaba en el molino, un extraño hombre vestido con una capa negra se acercó a él. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. El extraño le ofreció un trato. «Veo que estás cansado de tu pobreza», dijo el hombre, su voz profunda resonando en el aire. «Dame lo que está detrás de tu molino y te haré rico más allá de tus sueños». El molinero, pensando que el hombre se refería al viejo manzano que crecía detrás del molino, aceptó sin dudarlo. Pero el hombre misterioso no era otro que el diablo, y lo que realmente quería no era el árbol, sino a la hija del molinero. Al día siguiente, cuando el molinero regresó a casa, encontró su molino lleno de oro y joyas, pero su corazón se hundió al darse cuenta de lo que había hecho. Esa noche, el diablo apareció en la cabaña. Con una sonrisa cruel, señaló a Anneliese. «Es hora de que cumpla su promesa». El molinero, aterrorizado, intentó proteger a su hija, pero el diablo era astuto. Al darse cuenta de que Anneliese era demasiado pura para tocarla, exigió que se manchara con pecados o no podría llevársela. Durante días, el molinero intentó convencer a su hija de que cometiera pequeños pecados, pero ella se negó, diciendo: «Prefiero morir antes que perder mi alma». Frustrado, el diablo regresó y, en un arrebato de furia, exigió algo aún más cruel: que le cortaran las manos a Anneliese. El molinero, temeroso por su vida, hizo lo impensable. Con lágrimas en los ojos y un corazón lleno de arrepentimiento, cortó las manos de su propia hija. A pesar de su sufrimiento, Anneliese permaneció pura y el diablo, derrotado, no pudo llevársela. Antes de desaparecer, juró que la vida de la joven estaría llena de desgracias. Desfigurada y humillada, Anneliese decidió abandonar su hogar. Sabía que nunca podría perdonar a su padre, y el oro y las riquezas del molino solo le recordaban el precio que había pagado. Se adentró en el bosque, donde vivió durante meses, sobreviviendo gracias a la bondad de los animales. Los pájaros le traían frutas, los ciervos la protegían del frío y los arroyos cristalinos saciaban su sed. Un día, mientras exploraba un claro, Anneliese encontró un hermoso manantial. La luz del sol se reflejaba en el agua y un árbol de peras crecía junto a él, lleno de frutos dorados. Aunque no tenía manos, Anneliese aprendió a utilizar su boca y brazos para alcanzar las peras, y pronto el claro se convirtió en su refugio. Lo que Anneliese no sabía era que el manantial pertenecía a un joven príncipe que solía visitarlo en busca de paz y tranquilidad. Un día, mientras paseaba por el bosque, el príncipe encontró a Anneliese junto al manantial. Su aspecto desaliñado y sus brazos vendados no disminuyeron su belleza, y el príncipe quedó cautivado por su fuerza y gracia. «¿Quién eres?
¿Y por qué estás sola en el bosque?, preguntó el príncipe con suavidad. Anneliese, al principio tímida, le contó su historia. El príncipe, conmovido por su valentía, la invitó a su castillo, donde prometió cuidarla y protegerla. A pesar de sus dudas, Anneliese aceptó. Por primera vez desde que había perdido sus manos, sintió esperanza. En el castillo, Anneliese fue tratada con amabilidad y respeto. Aunque al principio le costaba adaptarse, pronto encontró formas de ayudar en los jardines y con los niños del pueblo cercano. El príncipe, enamorado de su espíritu, le pidió que se casara con él, y Anneliese, sorprendida pero feliz, aceptó. Su vida parecía haber dado un giro hacia la felicidad, pero el juramento del diablo aún pesaba sobre ella. Un año después de su boda, Anneliese dio a luz a un hijo. Sin embargo, mientras el príncipe estaba de viaje, el diablo intervino. Manipuló las cartas que Anneliese enviaba al príncipe, distorsionando las noticias y sembrando desconfianza. En una de las cartas, el príncipe recibió el falso mensaje de que Anneliese había dado a luz a un niño monstruoso. Furioso y desconsolado, envió órdenes de que su esposa y el niño fueran desterrados. La reina madre, que cuidaba de Anneliese en ausencia del príncipe, no pudo desobedecer las órdenes, pero en lugar de abandonarla a su suerte, le dio provisiones y la ayudó a huir. Anneliese regresó al bosque con su hijo, devastada pero decidida a protegerlo. Durante años vivió en el claro junto al manantial, criando a su hijo con amor y enseñándole las virtudes de la bondad y la paciencia. Aunque su corazón estaba roto, nunca perdió la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. El príncipe, mientras tanto, comenzó a cuestionar las cartas que había recibido. Algo en ellas no le parecía correcto y finalmente descubrió la manipulación del diablo. Lleno de remordimiento, emprendió un viaje para encontrar a su esposa e hijo. Después de meses de búsqueda, el príncipe llegó al claro del manantial. Allí encontró a Anneliese, sosteniendo a su hijo con ternura. Al verla, cayó de rodillas. «Perdóname, Anneliese. He sido un tonto por dejarme engañar. Nunca debí dudar de ti». Anneliese, aunque herida, todavía lo amaba. Lo perdonó y juntos regresaron al castillo. Al llegar, el príncipe organizó una gran celebración en honor a su familia reunida. Pero el momento más asombroso ocurrió cuando Anneliese tocó el agua del manantial para bendecir a su hijo. Al hacerlo, sus manos volvieron a crecer, sanas y completas. El diablo, derrotado por el amor y el perdón de Anneliese, no volvió a molestarla. La joven vivió una larga vida junto al príncipe y su hijo, conocida en todo el reino por su fortaleza y bondad. La moraleja de esta historia es que incluso en los momentos más oscuros, la bondad, la paciencia y el amor verdadero pueden triunfar sobre el mal. La fe en uno mismo y en los demás es una fuerza poderosa que puede superar cualquier adversidad. La joven costurera y el cisne dorado. Había una vez, en un pueblo situado junto a un lago brillante como un espejo, una joven llamada Greta que trabajaba como costurera. Greta era conocida en toda la región por su habilidad para bordar, pero también por su amabilidad y espíritu generoso. A pesar de que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, nunca dudaba en compartir lo poco que tenía con los demás. Una tarde, mientras Greta trabajaba en su pequeño taller junto a la ventana, escuchó un suave sonido procedente del lago. Era un lamento melancólico, casi humano. Intrigada, dejó su aguja y su hilo y salió corriendo hacia la orilla. Allí encontró a un cisne con plumas doradas que brillaban bajo el sol, atrapado en una red de pescador. «¡Pobre criatura!», exclamó Greta, acercándose con cuidado. «No te preocupes, te liberaré». Con manos hábiles y delicadas, Greta deshizo los nudos de la red hasta que el cisne quedó libre.
Para su sorpresa, el ave no huyó de inmediato. En cambio, la miró con ojos que parecían humanos y habló con una voz suave. «Gracias, noble Greta. No soy un cisne ordinario, sino un ser encantado. Por tu bondad, deseo recompensarte, pero primero debes venir conmigo al corazón del lago». Greta, sorprendida, pero confiando en la sinceridad del cisne, aceptó. Subió a su espalda y con un elegante movimiento el ave la llevó sobre las aguas. A medida que avanzaban, el paisaje cambió. El cielo parecía más brillante y el lago reflejaba colores desconocidos. Finalmente, llegaron a una isla que no se veía desde la orilla, donde había un castillo hecho de cristal. El cisne dorado la condujo al interior del castillo y con un destello de luz se transformó en un apuesto joven. Su cabello brillaba como el oro y sus ojos eran del color del cielo al amanecer. «Soy el príncipe Alaric», dijo el joven. «Fui maldecido por una bruja y condenado a vivir como un cisne hasta que alguien me mostrara verdadera bondad. Tú has roto la maldición y quiero recompensarte con un regalo especial». Greta, aún asombrada por lo que veía, negó con la cabeza. «No hice esto esperando una recompensa, mi señor. Solo ayudé porque era lo correcto». El príncipe sonrió ante su respuesta y decidió que Greta era digna de un regalo especial. Le entregó una aguja dorada, diciendo: «Con esta aguja, todo lo que bordes se hará realidad, pero úsala sabiamente, pues grandes poderes traen grandes responsabilidades». Greta aceptó la aguja con humildad y regresó a su hogar, donde continuó trabajando como costurera. Sin embargo, pronto descubrió que la aguja tenía un poder extraordinario. Al bordar un ramo de flores, las flores salieron del tejido y llenaron la habitación con su fragancia. Cuando bordó un sol, la luz inundó su pequeño taller. La noticia del poder de Greta se extendió rápidamente y personas de todo el reino comenzaron a visitarla, pidiéndole que bordara cosas maravillosas. Greta siempre usaba la aguja para ayudar a quienes lo necesitaban. Si alguien sufría hambre, bordaba comida. Si alguien carecía de ropa, tejía prendas cálidas, pero nunca aceptaba dinero por sus servicios, pues consideraba que la verdadera riqueza estaba en compartir su don. Sin embargo, no todos eran tan generosos como Greta. Un día, la reina del reino, una mujer codiciosa y ambiciosa, escuchó hablar de la aguja dorada y decidió que debía tenerla para sí misma. Enviando a sus guardias, hizo que llevaran a Greta al castillo. «He oído hablar de tus habilidades, muchacha», dijo la reina, observándola con una sonrisa calculadora. «Quiero que uses tu aguja para bordar un vestido para mí, uno tan hermoso que eclipse al sol mismo». Greta, aunque desconfiaba de las intenciones de la reina, no pudo negarse. Durante semanas trabajó en el vestido, utilizando los colores más brillantes y los diseños más intrincados. Cuando finalmente lo terminó, el vestido era tan deslumbrante que parecía hecho de luz. La reina, maravillada por la obra de Greta, decidió que no podía permitir que alguien más tuviera un poder tan grande. «Ahora, Greta, entrégame tu aguja dorada», ordenó la reina. Greta se negó con firmeza. «No puedo hacerlo, mi señora. Esta aguja no fue dada para satisfacer la codicia, sino para ayudar a los necesitados». La reina, furiosa, ordenó a sus guardias que encarcelaran a Greta. Sin embargo, mientras estaba en la celda oscura y fría, Greta recordó las palabras del príncipe Alaric. Sacó la aguja dorada y comenzó a bordar una llave. Cuando terminó, la llave se materializó en sus manos y Greta pudo escapar. Sabía que no podía regresar a su hogar, pues la reina la buscaría. Decidió regresar al lago, donde llamó al príncipe Alaric, utilizando la aguja. Este acudió de inmediato, transformado nuevamente en cisne. «¿Qué ocurre, querida Greta?», preguntó. Greta le contó todo lo sucedido, y el príncipe,
Indignado por la injusticia, decidió ayudarla. Con su magia, creó una tormenta que cubrió el castillo de la reina con espinas y ramas, impidiendo que pudiera salir. Luego, llevó a Greta de regreso al castillo de cristal en el corazón del lago, donde estaría a salvo. En el castillo, Greta continuó utilizando la aguja dorada para crear belleza y ayudar a quienes lo necesitaban. Aprendió a controlar su poder, asegurándose de que siempre se usara para el bien. La reina, por su parte, quedó atrapada en su castillo rodeado de espinas, reflexionando sobre su codicia y las consecuencias de su avaricia. La moraleja de esta historia es que los dones y talentos deben ser utilizados para ayudar a los demás y no para alimentar la codicia o el orgullo. La generosidad y la bondad son las cualidades que verdaderamente enriquecen el espíritu. El herrero y la campana encantada. Había una vez un herrero llamado Martin que vivía en un pequeño pueblo al pie de una montaña. Martin era conocido por ser el mejor herrero de la región, capaz de forjar herramientas fuertes y armas resistentes. Pero lo que lo hacía especial no era su habilidad con el metal, sino su bondad. Nunca negaba su ayuda a quien lo necesitara, incluso si eso significaba trabajar largas noches sin descanso. Una tarde, mientras recogía leña en el bosque para alimentar su forja, Martin escuchó un extraño sonido. Era un tañido suave, como una campana lejana, pero a la vez cercano, resonando entre los árboles. Intrigado, siguió el sonido hasta llegar a un claro que nunca antes había visto. Allí, en el centro, había una campana antigua colgando de un arco de madera, con inscripciones grabadas en un idioma que no reconocía. Martin se acercó con cautela y tocó la campana con la yema de los dedos. Para su sorpresa, la campana comenzó a brillar y una figura etérea emergió de su interior. Era un espíritu, una mujer vestida con ropas translúcidas y ojos que brillaban como estrellas. «Gracias por liberarme, noble herrero», dijo la figura con una voz suave pero poderosa. «He estado atrapada en esta campana durante siglos. Como muestra de mi gratitud, te concederé un don. Cualquier cosa que forjes con tus manos tendrá un toque mágico. Pero recuerda, este poder no debe ser usado para la codicia o el mal». Martin, aunque asombrado, aceptó el regalo con humildad. Prometió usar su nuevo don para el bien y regresó a su hogar con una sensación de propósito renovado. Esa noche, mientras trabajaba en su forja, decidió probar su nuevo poder. Forjó un cuchillo sencillo, pero al sostenerlo, notó que brillaba ligeramente y era increíblemente ligero. Decidió regalárselo a una anciana del pueblo que siempre había luchado por cortar leña para su hogar. Al día siguiente, la anciana regresó agradecida, diciendo que el cuchillo cortaba la madera como si fuera mantequilla. La noticia del poder de Martin se extendió rápidamente por el pueblo y las aldeas cercanas. Pronto, personas de todas partes comenzaron a llegar a su taller, pidiéndole herramientas mágicas para facilitar sus vidas. Martin trabajaba sin descanso, creando herramientas para agricultores, cazadores y carpinteros, asegurándose de que todos los necesitados fueran atendidos. Sin embargo, no todos quienes escucharon sobre el herrero mágico tenían buenas intenciones. Un día, un comerciante rico llamado Barthold llegó al pueblo. Era un hombre avaricioso que solo pensaba en aumentar su riqueza, sin importarle a quién tuviera que pisotear para lograrlo. Al enterarse del don de Martin, decidió aprovecharse de él. Barthold visitó la forja de Martin con una sonrisa calculadora. «Maestro herrero», dijo, extendiendo una bolsa llena de monedas de oro, «he oído hablar de tus habilidades. Quiero que me forjes una espada mágica, una que sea invencible en el combate. Haré que valga la pena tu esfuerzo».
Martin, aunque tentado por la riqueza, recordó las palabras del espíritu. Lo siento, señor Barthold, no puedo crear armas para la violencia. Mi don es para ayudar, no para dañar. Barthold, enfurecido por la negativa, decidió tomar la espada por la fuerza. Esa noche envió a un grupo de bandidos para robar las herramientas mágicas de Martin. Sin embargo, cuando los bandidos entraron en la forja, encontraron que las herramientas parecían cobrar vida propia. Los martillos volaban por el aire, las tenazas se cerraban sobre sus manos y el fuego de la forja creció hasta obligarlos a huir aterrorizados. Martin, al enterarse de lo sucedido, supo que debía proteger su don de aquellos que buscaban aprovecharse de él. Decidió regresar al claro donde había encontrado la campana y pedir consejo al espíritu. Cuando tocó la campana de nuevo, el espíritu apareció con una expresión grave. «Herrero noble, tu corazón es puro, pero el mundo está lleno de avaricia», dijo el espíritu. «Si deseas proteger tu don, debes enfrentarte a aquellos que buscan usarlo para el mal». Martin asintió, sabiendo que era su responsabilidad. Barthold, sin embargo, no se rendía fácilmente. Contrató a un hechicero para que maldijera la forja de Martin y destruyera su capacidad de crear herramientas mágicas. Una noche, mientras Martin dormía, el hechicero lanzó un hechizo sobre el taller. Al día siguiente, Martin descubrió que cada vez que intentaba forjar algo, el metal se rompía o se deformaba. Desesperado, Martin volvió al claro por tercera vez y tocó la campana con fuerza. «Espíritu, necesito tu ayuda. Mi forja ha sido maldita y no puedo cumplir con mi propósito». El espíritu apareció, pero esta vez su luz parecía más débil. «Herrero, solo hay una manera de romper la maldición. Debes enfrentarte al hechicero y Barthold y demostrarles el poder de la bondad». Con el corazón lleno de determinación, Martin tomó el único objeto que aún podía forjar, un martillo ordinario. Decidió enfrentarse a Barthold y al hechicero en su castillo. Al llegar al castillo, Barthold se burló de él. «¿Vienes con un simple martillo, herrero? ¿Crees que eso me asusta?» Pero Martin, en lugar de usar el martillo como arma, comenzó a golpear el suelo, creando una melodía rítmica que resonaba en todo el castillo. Poco a poco, las paredes comenzaron a temblar y la maldición que había lanzado el hechicero se deshizo. Barthold y el hechicero quedaron atrapados en un torbellino de luz, obligados a enfrentar las consecuencias de su codicia. Martin regresó al pueblo, donde fue recibido como un héroe. Su forja volvió a brillar y continuó creando herramientas mágicas para quienes lo necesitaban. Pero esta vez decidió mantener en secreto su don, asegurándose de que solo aquellos con corazones puros se beneficiaran de su trabajo. La moraleja de esta historia es que los dones deben protegerse del abuso y la codicia. La verdadera fuerza no radica en las armas o la riqueza, sino en el poder de la bondad y la justicia. El espíritu del faro. Había una vez, en una isla remota rodeada por un mar agitado, un faro solitario que se alzaba como un guardián del océano. Este faro, conocido como el faro de las mareas eternas, había guiado a los navegantes durante siglos. Sin embargo, también era el centro de extrañas historias, pues los marineros afirmaban que en noches de tormenta podían ver una figura luminosa moviéndose por su cima, como si un espíritu habitara allí. La isla estaba habitada por un farero llamado Damián, un hombre solitario que dedicaba su vida a mantener la luz del faro encendida. Damián vivía en una pequeña cabaña al pie del faro y rara vez interactuaba con los demás, excepto cuando los barcos llegaban a la isla para llevarle suministros. Aunque parecía tranquilo, guardaba un secreto que lo atormentaba. Cada noche escuchaba susurros provenientes de lo alto del faro, voces que hablaban en un idioma que no podía entender. Una noche, durante una tormenta particularmente feroz,
los susurros se convirtieron en un lamento claro y desgarrador. Incapaz de ignorarlo más, Damián decidió enfrentar el misterio. Subió las escaleras en espiral del faro, llevando una lámpara para iluminar su camino. Cuando llegó a la cima, encontró algo que lo dejó sin aliento. Una figura translúcida, una mujer envuelta en un resplandor pálido, flotando junto a la luz del faro. «¿Quién eres?», preguntó Damián, su voz temblando. La figura lo miró con ojos llenos de tristeza. «Soy Amara, el espíritu del faro. He estado atrapada aquí durante siglos, esperando que alguien escuche mi llamado». Damián, aunque asustado, sintió una extraña compasión por el espíritu. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué necesitas?». Amara suspiró. «Hace mucho tiempo fui una guardiana de este faro. Mi deber era mantener la luz encendida para proteger a los navegantes. Pero una noche de tormenta fallé en mi tarea y un barco se hundió en las rocas. Desde entonces estoy condenada a permanecer aquí, cuidando la luz, hasta que alguien pueda redimir mi alma». Damián se sentó junto a la figura, escuchando su historia con atención. Sentía una conexión inexplicable con Amara, como si sus destinos estuvieran entrelazados. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó. Amara lo miró con esperanza. «Debes encontrar la campana de bronce que una vez colgaba en este faro. Está perdida en las profundidades del océano. Solo cuando la campana vuelva a sonar, mi alma será liberada». Damián sabía que la tarea no sería fácil, pero estaba decidido a ayudar. Al día siguiente, se preparó para una peligrosa expedición submarina. Con la ayuda de un viejo traje de buzo y un pequeño bote, remó hasta las aguas donde Amara le había dicho que el barco había naufragado. El mar estaba inquieto, como si ocultara un secreto. Cuando Damián se sumergió, sintió que el agua lo envolvía con una mezcla de frío y misterio. A medida que descendía, encontró los restos del barco, cubiertos de algas y rodeados de peces que parecían custodiarlo. Buscó entre los escombros hasta que encontró la campana de bronce cubierta de coral, pero intacta. Sin embargo, al intentar llevarla a la superficie, algo lo detuvo. Una sombra enorme se movía entre los restos del barco. Era una criatura marina, una mezcla de pez y serpiente, con ojos brillantes que lo observaban fijamente. Damián supo que tendría que enfrentarse a la criatura para completar su misión. Usando un arpón que había llevado consigo, distrajo a la bestia el tiempo suficiente para tomar la campana y ascender rápidamente a la superficie. Cuando finalmente subió al bote, sintió una oleada de alivio al ver la campana en sus manos. De regreso en el faro, Amara lo esperaba con una sonrisa. «Has hecho más de lo que podía esperar, Damián. Ahora solo queda una cosa por hacer. Debes hacer sonar la campana desde la cima del faro». Damián llevó la campana a lo alto del faro y la colgó en su lugar original. Cuando la hizo sonar, un sonido profundo y resonante llenó el aire, viajando por el mar como un canto antiguo. La figura de Amara comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer, se acercó a Damián. «Gracias, Damián. Has liberado mi alma y restaurado el honor de este faro. Nunca te olvidaré». Con esas palabras, Amara desapareció, y el faro quedó en silencio por primera vez en siglos. Aunque Damián estaba solo nuevamente, sintió una paz que nunca antes había conocido. Sabía que había hecho lo correcto y que el faro y el espíritu que lo habitaba estaban finalmente en paz. Desde ese día, los susurros en el faro cesaron, y los navegantes que pasaban cerca decían que la luz del faro de las mareas eternas brillaba más que nunca, como si estuviera guiada por una fuerza invisible. La moraleja de esta historia es que incluso los errores del pasado pueden redimirse con valentía y dedicación. Nunca es tarde para hacer lo correcto y devolver la paz a quienes la han perdido.
El pacto de los tres soles. En un reino lejano, donde las montañas eran tan altas que tocaban las nubes y los valles estaban cubiertos de flores doradas, existía un pueblo llamado Solarium. Este lugar era especial porque estaba bañado por la luz de tres soles. Las leyendas decían que estos soles eran guardianes de un pacto antiguo que mantenía la prosperidad y el equilibrio del reino. Sin embargo, el equilibrio estaba en peligro. Uno de los soles, el sol nocturno, comenzó a desvanecerse. Su luz tenue que iluminaba las noches dejó de brillar, sumiendo al reino en oscuridad al caer el sol principal. Los aldeanos estaban asustados, pues creían que la desaparición del sol nocturno traería hambrunas, sequías y caos. En medio del pueblo vivía una joven llamada Lyra. Era conocida por su valentía y curiosidad, pero también por su conexión especial con los cielos. Desde niña había pasado horas observando los tres soles y estudiando los textos antiguos que hablaban de su origen. Una noche, mientras Lyra miraba el cielo desde su colina favorita, notó algo extraño. Un rayo de luz azul bajó desde el sol nocturno hacia las montañas del norte, desapareciendo en un destello. Intrigada, decidió buscar respuestas. Al día siguiente, Lyra se reunió con los ancianos del pueblo, quienes confirmaron que la desaparición del sol nocturno estaba relacionada con un pacto roto. Hace siglos, nuestros antepasados hicieron un trato con los guardianes celestiales, dijo uno de los ancianos. Los tres soles juraron proteger nuestro reino, pero a cambio, nosotros debíamos preservar la armonía y el respeto por la naturaleza. Si este equilibrio se rompe, los soles nos abandonarán. Lyra sintió una mezcla de responsabilidad y determinación. ¿Cómo podemos restaurar el pacto?, preguntó. Los ancianos guardaron silencio hasta que uno de ellos respondió. La respuesta está en las montañas del norte, donde habita el guardián del pacto. Es un ser poderoso que protege los secretos de los soles, pero nadie ha ido allí y regresado para contar su historia. Sin dudarlo, Lyra se ofreció a emprender el viaje. Aunque los ancianos intentaron disuadirla, sabían que su valentía y conocimiento eran su única esperanza. Lyra partió al amanecer llevando consigo un mapa antiguo, una lámpara y un amuleto que le había dado su madre, quien le dijo que siempre la protegería. Mientras se adentraba en las montañas, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Los árboles eran más oscuros, el aire más frío y el silencio más profundo. Después de días de viaje, llegó a una cueva que brillaba con una luz azul igual a la que había visto desde el sol nocturno. Entró con cautela y encontró una cámara inmensa donde un ser imponente la esperaba. Era el guardián del pacto, una criatura hecha de luz y sombras, con ojos que parecían contener estrellas. «Has venido en busca de respuestas, humana», dijo el guardián con una voz que resonaba como un trueno. «¿Por qué crees que puedes restaurar el pacto?» Lyra, aunque intimidada, respondió con valentía. «Porque creo en el equilibrio y en la promesa que nuestros ancestros hicieron. Si hemos fallado, quiero reparar el daño». El guardián la observó por un momento antes de hablar. «El pacto no puede restaurarse sin sacrificio. Si estás dispuesta a continuar, debes superar 3 pruebas. Cada una pondrá a prueba tu corazón, tu mente y tu espíritu». Lyra aceptó, sabiendo que no había vuelta atrás. La primera prueba la llevó a un valle cubierto de flores marchitas. El guardián le explicó: «Este es el Valle de la Vida. Antes era un lugar vibrante, pero la codicia de los humanos lo ha destruido. Tu tarea es devolverle la vida». Lyra observó el valle y recordó las enseñanzas de su madre sobre la tierra. Buscó agua en un arroyo cercano, recolectó semillas de las plantas que aún tenían vida y comenzó a plantar con cuidado. Trabajó día y noche sin descansar hasta que el valle comenzó a cambiar.
Las flores revivieron y una suave brisa llenó el aire con el aroma de la vida renovada. El guardián apareció satisfecho. Has demostrado que entiendes la importancia de cuidar lo que se te ha dado. Ahora, enfréntate a la segunda prueba. La segunda prueba la llevó a un lago helado, donde el guardián le mostró su propio reflejo. Este es el lago de la verdad. Aquí debes enfrentarte a tus mayores miedos y dudas. Solo cuando los superes podrás continuar. Lyra miró el lago y vio imágenes de sus propios temores, el miedo a fallar, a perder a su familia y a ser olvidada. Las imágenes la rodearon, susurrándole palabras de derrota. Aunque sintió el peso de sus temores, recordó las palabras de su madre. La valentía no es la ausencia de miedo, sino enfrentar lo que te asusta. Con esta idea, Lyra enfrentó cada imagen, afirmando su propósito y recordando su objetivo. Las sombras desaparecieron y el lago se volvió claro como el cristal. El guardián apareció nuevamente. Has demostrado que tienes un corazón valiente. Ahora, enfréntate a la última prueba. La tercera prueba la llevó a la cima de una montaña, donde el sol nocturno apenas brillaba en el cielo. El guardián le explicó: debes devolver la luz al sol nocturno, pero para hacerlo debes dar algo valioso, una parte de ti misma. Lyra sabía lo que esto significaba. Tendría que sacrificar algo que amaba, algo que la definía. Después de reflexionar, recordó el amuleto que le había dado su madre. Era lo más preciado para ella, pero sabía que debía dejarlo ir. Con lágrimas en los ojos, ofreció el amuleto al sol nocturno. Una luz brillante envolvió el cielo y el sol comenzó a brillar nuevamente. El guardián la miró con respeto. Has restaurado el pacto, Lyra. Los 3 soles protegerán el reino una vez más. Pero nunca olvides que el equilibrio depende de tus acciones y las de tu pueblo. Cuando Lyra regresó al pueblo, fue recibida como una heroína. Contó su historia y recordó a los aldeanos la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y entre ellos. Desde ese día, los 3 soles brillaron más que nunca y el reino prosperó bajo su luz. La moraleja de esta historia es que el equilibrio no es un regalo, sino una responsabilidad que debemos cuidar con sacrificio y respeto. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de magia y reflexiones. Esperamos que estas historias te hayan inspirado y ayudado a desconectar del día. Si te gustó, no olvides suscribirte para más leyendas que te lleven a soñar. Que tengas una noche tranquila y llena de paz.